¿Qué tal, compañeros y profesor? Mi nombre es Roberto Cano y en esta ocasión voy a estar contestando las 11 preguntas para pensar y compartir. En primer lugar, la primera pregunta, en tus propias palabras, ¿qué es una familia? Yo considero que una familia es un conjunto de personas y seres vivos que comparten un lazo emocional y que no necesariamente tienen que vivir juntos. Empato mucho con las definiciones de familia nuclear y la familia tradicional como estructura, pero considero que una mascota puede ser parte de nuestra familia. Considero que amistades muy cercanas pueden considerarse parte de nuestra familia. Porque alguien viva muy lejos o no vivamos en la misma casa, no dejamos de ser una familia. Quizá esta sí viene siendo una definición más emocional o más subjetiva, pero considero que es la familia. Como segunda pregunta o segundo punto, se plantea que yo, Roberto Cano, sería una persona completamente diferente, con ideas diferentes y hábitos de consumo diferentes, si hubiera tenido una familia distinta. Y la respuesta es que sí. La verdad es que sería una persona completamente distinta en mi apariencia física y en mi concepción de la realidad. Como lo vimos en la presentación del profesor, la familia es el primer punto de contacto en el cual los individuos van aterrizando las ideas y van construyendo su realidad. Construyen sus ideas y su idiosincrasia a partir de la de su familia. Entre más nos vamos alejando del centro hacia los amigos y conocidos, el impacto que tienen estas personas y estas relaciones en nuestras ideas es totalmente distinto. Si yo hubiera nacido en una familia de otra parte del país, en otro nivel socioeconómico, mis ideas y mi contexto sería diferente. Las condiciones materiales en las que nací, con las personas con las que nací, hubieran moldeado mis ideas de otra manera. Podemos aquí ver un guiño a lo que Marx definía como el materialismo dialéctico. Las condiciones donde vives, en este caso la familia donde vives, le da forma a tus ideas. La tercera pregunta es si consideras que hay 11, 11 tipos de familia solamente o más tipos de familia, y si es así, ¿cuál debería de ser? Como tal, creo que las 11 familias de México están bien definidas. Sin embargo, creo que en el contexto histórico que vivimos, las familias fluctúan entre los diferentes niveles socioeconómicos, perdón. Y pues lamentablemente, viendo los índices de movilidad social que tenemos en México, en la actual crisis económica de la pandemia, pues las familias tienden a fluctuar hacia los niveles inferiores de socioeconómicos. Me parece que puede haber familias que estén en algún punto intermedio entre estos tipos de familias, o que pueden estar fluctuando. Como punto 4, es una pregunta que me parece personal, pero la contesto con todo gusto. Y sí, en algún momento mi familia ha atravesado por un cambio de nivel socioeconómico. Hemos fluctuado entre niveles de clase media baja y clase media. Y sí, puedo testificar que mis intereses han cambiado en el diferente momento en el que se ha encontrado mi familia. Cuando he tenido más poder adquisitivo o más libertad económica, he tenido más libertad o me he permitido más tener otros intereses que podrían considerarse más frívolos o más académicos. Me he preocupado más por consumir arte, me he preocupado más por leer mucho más, por cuidar de mi cuerpo. Y cuando en los verdaderos momentos donde mi familia ha atravesado por momentos duros económicamente, pues tenemos este tipo de mentalidad de escasez donde buscamos trabajar, qué podemos vender y todo esto. Y pues mis hábitos de consumo han cambiado. Para la siguiente pregunta es las diferencias entre clase y estrato social. Aquí
desde el inicio podemos decir que son casi una contradicción como se plantea en la lectura. Las clases sociales tienen que ver más con explicar la vida social y la estructura social en la que vivimos y comprenderla desde un nivel sociológico, y los estratos sociales tienen más que ver con entender por qué las cosas aparecen ahí, por qué están ahí y verlas de ese modo sin tratar de explicarlas. Las clases sociales tienen que ver con la inestabilidad, con la fluctuación, poder cambiar de clase social, tiene que ver con los movimientos, y los estratos sociales son casi una condena, tiene que ver con espacios físicos, es una metáfora física de la explicación de la estructura social. Las clases sociales podemos entenderlas o podemos verlas ejemplificadas en la modernidad capitalista que explicaba Marx y Weber, y los estratos sociales tienen más que ver con la premodernidad del medievo, con la gran obra de teatro, donde toda la vida estábamos condenados a jugar el mismo papel. Para la pregunta 6 es si como diseñador en este momento estoy preparado para realizar diferentes objetos de diseño para otros niveles socioeconómicos. Y diría que sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto estoy preparado para diseñar, ya que he experimentado en carne propia o por gente cercana a mí las necesidades materiales y necesidades de consumo de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes clases sociales. Si bien tengo algo de esta experiencia, no me considero preparado para poder diseñar o para poder crear objetos de diseño para ambos los puntos más extremos de este espectro. En la pregunta 7, ¿crees que podemos tener prejuicios para personas que son diferentes a nosotros, ya sea en un nivel socioeconómico, y si estos prejuicios pueden nublar nuestro juicio y nuestro proceso de diseño? Considero que sí, que tristemente vivimos en un momento histórico donde aún estamos cargados de muchos prejuicios raciales, de clase y de nivel socioeconómico. Estamos cargados todavía de estereotipos, todos tenemos algún tipo de bagaje cultural histórico del que aún no nos hemos podido deshacer o no hemos podido construir, y todas estas ideas que aún estamos cargando hasta cierto punto sí nublan nuestro juicio de diseño. La pregunta 8, ¿consideras que cada nivel socioeconómico en México tiene el diseño que necesita, el diseño que quiere y el diseño que merece? Y la respuesta es que no. Vivimos en un país donde, independientemente del punto del diseño, vivimos en un país donde 44% de las personas viven en pobreza, no tienen acceso a agua potable. Entonces ahí es claramente no tienen el diseño gráfico e industrial, arquitectónico que merecen. El hecho de que existan estos cinturones de miseria en la periferia de la Ciudad de México, en algunos de los pueblos encerrados dentro de la Ciudad de México, pues nos deja ver que, sobre todo hacia los niveles más bajos, no se tiene el diseño que se necesita, no se tiene el diseño que se quiere y no se tiene el diseño que se merece. Para la pregunta 9 es, ¿qué producto de la comunicación gráfica crees que necesita una familia unipersonal de nivel socioeconómico E? Aquí solamente quiero recordar que el nivel socioeconómico E es el que vive con las condiciones económicas más precarias en nuestro país. Estas personas necesitan un producto de comunicación gráfica que sea lo más simple posible y que ayude a la satisfacción de sus necesidades básicas, que en muchos casos no son. Necesitan un producto que no use energía eléctrica, necesitan algún producto que puedan ver y entender de manera fácil. Yo me decanto por cartel, me decanto por propaganda, información que pueda servirles para
para mejorar su vida, información de cómo ahorrar agua, cómo reutilizar desechos de comida, algo así, algo que ayude a la resolución de sus necesidades básicas inmediatas. Para la pregunta 10, realmente no conocía otra tipología de la familia, más que, o no las conocía por nombre, como los tipos de las 11 familias que vimos en la presentación. Y sobre los niveles socioeconómicos, quizás solo me gustaría agregar esta nueva clase que son los billonarios en inglés, que son miles de millones, como Jeff Bezos, Elon Musk, etc. Y para la pregunta final, considero que todo lo que vimos en este tema sí me da mejores habilidades, un mejor entendimiento de la estructura social y es muy importante para el proceso de diseño y creo que me puede ayudar bastante en mi carrera como diseñador.